Hoy os voy a hablar de la importancia de la elección de la pantalla en una consola retro actual. La clave está en qué tipo de juego vas a jugar. Quedaros que os va a gustar. Este vídeo está patrocinado por goingboost.com, tu web favorita de compra de suscripciones. Recuerda que si pones el código vicio tienes un descuento del 10%. Aquí abajo en la caja de descripción tendrás el link y el código de descuento. Te dejo con el vídeo. Como os comentaba en la intro, hoy vamos a hablar de resoluciones de pantalla, de la importancia que tiene cuando vas a adquirir una máquina, una consola china retroemuladora, podríamos decirlo. Y es que basándonos un poquito en la resolución podremos elegir un tipo de contenido, o sea, mejor dicho, según el tipo de juego al que vayamos a jugar, tiene una resolución y con ello vamos a elegir un tipo de consola u otro. Vámonos primero a lo más básico, que sería la resolución que todos podemos ver en un monitor. Primero tendríamos el 4 tercios, que casi es cuadrado, como podéis ver en la imagen del cuadrado verde. Y luego tendríamos el 16:9, 16:10, que es un poquito más alta, pero la 16:9 va a ser la estándar, 720p, Full HD y todo este tipo de resoluciones que más vemos hoy en día. Esto sería una resolución, un aspecto horizontal y vertical con un ratio proporcionado de imagen, partiéndonos de la teoría de lo que es un píxel, es aquellos elementos que forman una cuadrícula, una matriz, para definir una imagen determinada. En el caso de los videojuegos, aquí tendríamos un ejemplo de Mario Bros, de Super Mario Bros. En la evolución de los videojuegos, la evolución de la época de los 70, de los 80, de los 90, incluso de los 2000 o ahora con Switch, vamos a tener una evolución de los píxeles, pero todos los videojuegos retro, mejor dicho, están creados con píxeles, puntos en pantalla dibujados con una animación, eso es un sprite, ¿vale? Pues estos elementos también están formados por sprites. Esta sería una escena de Super Mario Bros. De la NES en la cual tenemos dibujados diferentes capas superpuestas, pero tendríamos por un lado el fondo, el enemigo, Mario, las cajas y los ladrillos. Todos los elementos están creados por sprites. Todo esto contiene una resolución. Vamos al ejemplo de Game Boy y en este caso lo que tendríamos es una consola con una resolución de pantalla de 160 puntos de horizontal por 144. Por eso cuando habléis de resoluciones lo que estamos definiendo es los puntos que tiene tanto de ancho como de alto una pantalla. En este caso la Game Boy podemos ver 160 por 144 puntitos. Y aquí veis que todos los elementos de un videojuego hecho muy abstracto está creado por puntos, por una matriz de puntos. Vamos a ver aquí de golpe lo que son las resoluciones de todas las consolas o la mayoría de consolas antiguas, de las retroconsolas. Y podríamos hablar, por ejemplo, en la parte de la izquierda, vamos a ver primero la columna o el bloque de la izquierda, en la cual vamos a ver Dreamcast, Game Boy Advance, todas las de Nintendo, Lynx, Atari Lynx, las de Sega, Neo Geo, las de Nintendo, Pico 8, PC Engine, PlayStation, Pokémon Mini, PSP, Super Nintendo, TIC 80 y WonderSwan. A la derecha, en la columna, o sea, el bloque de la izquierda, pero en la tercera columna, os van a decir qué aspect ratio. El aspect ratio es lo que comentábamos al principio, 4 tercios, 16:9, y lo que quiero llegar a concluir en este vídeo es qué resolución de pantalla o qué tamaño con qué resolución de pantalla para mí yo creo que es la más idónea. Cada uno que elija, por supuesto, lo que quiera y se va a comprar una consola en un formato determinado. Si queremos una pantalla cuadrada, una pantalla 4 tercios o una pantalla panorámica. En el caso de las consolas podemos ver a la izquierda que cada uno tiene un ancho y un alto. Por ejemplo, Dreamcast 640 x 480 es un 4 tercios perfecto, lo que significa que en una pantalla cuadrada 720 x 720 no va a cuadrar, no se va a ver bien, y una pantalla panorámica veremos bandas. Ahora lo iremos viendo con diferentes ejemplos. Cada una tiene, podéis pausar el vídeo si queréis, tiene una resolución, tiene un tamaño, tiene un aspecto, es diferente. Y en el bloque de la derecha, donde pone Retro Handhelds Resolutions, viene a decir un poco las resoluciones arriba en la primera fila más comunes o más repetidas, cuál de todas es la que más se repite en la configuración de pantalla o en la creación de la pantalla de todas las consolas. ¿Cuál sería la columna que más se repite? 640 x 480. Es la resolución nativa más repetida o más admitida por la mayoría de consolas. Fijaros que tenemos un 100, un 67, 50, 67, 85, 93, otro 100, otro 80, otro 100, 72, 42, 74, ¿vale? Es lo que más se asemeja a cada sistema o cada consola, con lo cual
ya tendríamos más o menos de partida que una consola que la resolución nativa que nos va a ofrecer la pantalla sea 640x480, like. Si luego, por ejemplo, queremos jugar a consolas o formatos que tienen pantalla panorámica, como por ejemplo la Nintendo Switch, esta columna no nos valdría, sino que nos tendríamos que ir a una consola con pantalla panorámica. Ahora os daré unos cuantos ejemplos para que lo tengamos más claro. Partiríamos con lo que son dos resoluciones. Por un lado, como hemos dicho antes, la cuadrada 1.1 720x720. Solo es compatible Pico 8, un sistema homebrew, un sistema casero, en el cual van a programar dibujos a escala perfecta 1.1. Si no tienes este modelo, van a aparecer bandas izquierdas o bandas derechas o arriba y abajo hasta que se ajuste el tipo de pantalla. No es nativo, no lo vais a ver perfectamente. Con lo cual, no creo que sea, por ejemplo, esta Anbernic Cube, no creo que sea la más idónea para tipo de partidas. Por otra parte, tenemos las consolas tipo RG 556, 557, las Anbernic, que son estas que son topes de gama, luego tendríamos la Retroid Pocket, luego las Aya Neo, todas esas consolas que tienen pantalla panorámica, pantalla apaisada 16:9, hasta 1920x1080, ahora podemos ver que albergan puede albergar diferentes tipos de juego. Por ejemplo, aquí tendríamos una resolución, vamos a ir viendo diferentes consolas para que la vaya a mostrar esta pantalla portátil, esta pantalla panorámica, qué tal se verían. Por ejemplo, un juego de Game Boy a pantalla completa, pero respetando siempre la resolución que tiene, fíjate cómo se vería, bandas anchas, bandas negras anchas por ambos lados. En el caso de Mega Drive empieza a hacerse un poquito más ancho, pero no ocupa del todo. Luego tendríamos PlayStation 1 más todavía, pero tampoco la ocupa. PSP la ocupa perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Game Boy Advance casi, como Mega Drive por ejemplo. Y luego tendríamos Switch, como hemos dicho antes, que lo va a llenar por completo. ¿A dónde quiero llegar con este vídeo? Que sepáis que si os compráis una consola de tipo portátil, retro, con pantalla panorámica, ¿vais a poder jugar a todo? Por supuesto. ¿Con mucha potencia? Claro que sí. Pero la forma de mostrar o de pintar el videojuego, hasta el formato panorámico vais a tener bandas negras. Por otra parte, si cogéis una consola 4 tercios, vais a jugar a todo lo que no sea panorámico, hasta antes de Play 2, Game Boy Advance, incluso Switch, pero con pantalla bastante reducida y también habrán más bandas negras. ¿A dónde quiero llegar? Que según el tipo de consola a la que vayáis a jugar, pensaros en comprar una consola con pantalla 4 tercios o una consola con pantalla panorámica. Para mí, a día de hoy, la ganadora, donde vais a poder jugar hasta como mucho Nintendo 64, sería una Anbernic RG405V. Es un vídeo que no está patrocinado ni mucho menos, pero es la consola que en relación calidad-precio mejor está en el mercado. La podemos encontrar en torno a 50 euros, más o menos 40-50 euros, con tarjeta y con contenido, ya me entendéis, Sparrow. 4 pulgadas de pantalla, que es una pantalla muy buena, 4 pulgadas, laminada, con todo tipo de antirreflejos, con una resolución de 640x480. Esta resolución, como hemos dicho antes, es 4 tercios, vamos a poder jugar a todo, con las mínimas bandas negras por ambos lados, o arriba, abajo, o izquierda, derecha, y sobre todo, también podremos jugar a lo más actual, pero lógicamente por potencia no nos lo va a permitir. Aquí podríamos ver este tipo de consolas, ¿vale? Que también serían 640x480. Hay muchísimas consolas en el mercado. Esa resolución para mí es la perfecta. Cuando busquéis una consola, buscar que tenga esa resolución, 640x480. Y luego hay otras que tienen más resolución todavía, como por ejemplo las 405, las 406 de Anbernic, también, que llegarían a 960x720. En este caso, creo que es la 406, que llega a 720p. No sería 720p porque no es 1280, con lo cual es una cosa bastante rara. Mi consejo: iros a una consola retro, las Anbernic, alguna Trimui, creo que tienen también, Dabrick, creo que también tienen, varios fabricantes. 4 tercios, 640x480 y vais a poder jugar a todo sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues como conclusión, ya os digo, me ha parecido interesante que sepáis que la pantalla de la consola retroemuladora que podéis comprar china, lo que podéis comprar hoy en día, es importante tener en cuenta tanto la plataforma como la pantalla.
Lógicamente, cuanto más máquina vas a necesitar, más presupuesto vas a necesitar invertir, pero si vais a jugar como mucho hasta Play 1, este tipo de consolas son las perfectas para vosotros. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? Dejadme aquí abajo un comentario, los leo todos y os contesto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha molado el vídeo? Aquí te puedes suscribir dándole al botoncito o al fondo del todo, si quieres, tienes el último vídeo subido para que no te pierdas ningún contenido.